Dios mío. 2 millones de oro. Maldita sea. Comillas, coma. Costco se golpeó la cara con fuerza para calmarse. Costco entendió la gravedad del asunto. Y los 2 millones eran casi todas sus reservas. Incluso el banco más grande de los Estados Unidos no podía pagar 2 millones de dólares estadounidenses en oro a la vez. Probablemente no se trate de un simple rescate, sino de una corrida contra un banco rival. Después de todo, la industria bancaria de sabe que la cantidad de billetes de dólares estadounidenses ha superado con creces el límite superior que los bancos de pueden cobrar. Así lo pensé en mi corazón. Cuando llegó a la sala VIP, Cosico vio al joven caballero. El joven tenía un rostro bien esculpido y bien definido, con su bombín y su smoking. Cosico podía estar seguro de que la persona frente a él debía ser un noble británico. Maldito chico británico, Cosico maldijo para sus adentros. Pero aún así puso una cara sonriente. Hola señor. ¿Qué puedo hacer por usted? Hola. Mi nombre es Hemingway. El joven se quitó el sombrero y saludó. He depositado una suma de dinero en su banco. Y ahora me voy de los Estados Unidos. Y quiero convertirlos en oro y oro. Enviarlos de vuelta a China. El tipo de cambio del dólar estadounidense en este momento no es estable. En diferentes momentos, diferentes países tienen diferentes tipos de cambio. Además, el dólar estadounidense no es una moneda mundial. Las únicas monedas mundiales en este momento son la plata y el oro. Señor Wayne. Mire esto. Puedo ofrecerle una tasa de interés especial. Primero deposita el dinero en nuestro banco y se lo enviaremos a su casa con el capital y los intereses después de un año. ¿Qué le parece? Costco luego le dijo a Jim. Jim, trae la boleta de depósito. Muéstrala al señor Wayne y escribe la dirección del señor Wayne. Hemingway levantó la mano para indicarle a Jim que se detuviera. Era sobrino del barón Brooke y su propósito de venir aquí era administrar el banco de manera discreta. Por lo que, naturalmente, no estaría de acuerdo con la sugerencia de Costco. Señor, necesito mi oro ahora mismo. Costco entendió que la otra parte no era amable. Pero no podía pagar de inmediato ni perder la cara del Banco de Nueva York. Después de todo, si la otra parte gritaba en el vestíbulo, era muy probable que causara pánico y causara que el Banco de Nueva York a perder la cara. Bueno, entiendo tus sentimientos. Pero tu suma de dinero es relativamente grande. Y necesito solicitar a mis superiores que te asignen un lote de oro. ¿Qué tal si te quedas aquí por un tiempo? En cuanto al costo del alojamiento, todo depende de ti. Nuestro banco se encargará de eso. Hemingway asintió. Después de todo, tenía que mantener un perfil bajo. De todos modos, se logró el efecto de correr en el banco. Está feliz de pasar unos días más en Nueva York. Después de todo, los precios aquí son demasiado baratos. El precio de la carne es solo la mitad del de Austria. El precio del tabaco es un tercio del de Austria y el precio del azúcar es ridículamente bajo. De todos modos, el dinero también lo pagan los estadounidenses. Por lo que él no lo considera corrupción. Entonces, ¿por qué no hacerlo? España. Pirineos. Carlos Arnicam. Su Majestad Carlos. Permítame presentarle. Este es el señor John George Woodford. Él será el comandante en jefe de sus tropas y lo ayudará a superar las dificultades. Además, hemos preparado lo suficiente para usted. En el puerto del norte comida, armas y ropa. John George Woodford, exteniente general del ejército británico, estuvo con el duque de Iron Wellington. Y juntos entraron en la aduana para derrotar al ministro del dragón en España. Sin embargo, a diferencia de su hermano que era bueno en los negocios, a John George Woodford no le gustaban esos políticos y siempre los criticaba por dañar al país. Por lo que hace muchos años se vio obligado a retirarse temprano y vivir en casa. Lord Pitt le presenta a Carlos al asesor militar especial. Sir John George Woodford, dado que Gran Bretaña todavía necesita a los franceses para ayudarlos a controlar y equilibrar a los rusos en el lejano Oriente. No quiere tener demasiados problemas. No quiere tener demasiados problemas con los franceses. Y Gran Bretaña nunca debe permitir que un monstruo franco-español nazca en el continente europeo. Pero en vista de que los franceses solo enviaron 10,000 efectivos, los británicos decidieron utilizar a este veterano retirado y darle algunos mercenarios. Lo que le permitió llevar a Carlos para seguir combatiendo guerrilleros en el norte de España. El vizconde de Melbourne y Palmerston coincidió en que los franceses ya habían caído ante España una vez. Y no sería de extrañar que volvieran a caer. John George Woodford y el teniente general Pierre eran viejos conocidos. Ambos sirvieron en las guerras napoleónicas.
cuando el duque de Wellington dirigió su ejército para derrotar al ejército francés en España. Los dos eran oponentes. Inesperadamente. Décadas después. Volvieron a ser rivales. Y el escenario seguía en España. Lo que debe decirse que es un destino maravilloso www. MTL Nobel. Com John George Woodford. Un veterano bautizado en la guerra. Entendió que los enemigos afuera estaban todos esperando su momento. A la espera del ejército de Carlos. El suministro se agota y el tiempo es desesperado. Pero ahora, con el apoyo del Reino Unido, me temo que se sentirán decepcionados. John George Woodford entendió que la mayor amenaza que los suministros y un poderoso ejército enemigo eran los traidores del ejército de Carlos. Entonces, la primera orden de John George Woodford fue continuar moviendo sus tropas hacia el norte para evitar peleas. Mientras dejaba una pequeña fuerza para emboscar a los traidores que pasaban información a las fuerzas gubernamentales españolas y francesas. Los generales de la facción de Carlos estaban muy contentos de tener al mando a un general experimentado. Después de todo, esto debe ser mucho más confiable que el comando personal de Carlos. Aunque Carlos estaba muy descontento con los británicos al mando de su ejército. No tenía nada que hacer. Después de todo, no sabía nada sobre el combate y necesitaba armas y suministros británicos. Viena. Hospital General. El doctor Thomas hizo pedazos las 6 maneras de lavarse las manos de Franz y rugió. Esto es simplemente un insulto a la profesión médica. El decreto idiota firmado por ese emperador idiota no debería tener efecto aquí. Viena. Salón de los espejos. Mi estúpido hermano. ¿No tienes nada que hacer? ¿En realidad quieres preocuparte si los demás se lavan las manos o no? Pobre hermano mío. ¿No te parece repugnante que esos médicos vengan a verte justo después de ir al baño? Incluso sospecho que te pusieron unas cosas sucias en el cuerpo. Lo que hace que te quedes así. Punto. Fernando I pensó que sí. E inmediatamente firmó el Real Decreto, que obligaba a los médicos a lavarse las manos antes de tratar a las personas. 21 de abril de 1836. Estados Unidos. Texas. San Jacinto. Históricamente. En San Jacinto, el ejército de Texas dirigido por el colonizador estadounidense Sam Houston derrotó a más con menos y derrotó al ejército mexicano de Tassanana en solo 18 minutos. En esta campaña, Sam Houston asaltó a 3,000 soldados mexicanos con 800 soldados. Lo que provocó que el ejército mexicano perdiera más de 700 personas. Solo 11 personas murieron de su propio lado. Sam Houston y Tassanana. Quizás fue una coincidencia de la historia que después de la batalla del Álamo, Tassanana eliminó por completo los restos del ejército de Texas alrededor de San Antonio y luego decidió ir al norte. Este día resultó ser el 21 de abril de 1836. Tassanana ha recibido refuerzos de México. Y la fuerza total ha llegado a 12,000. Pero es necesario dejar 4,000 soldados para guarnecer San Antonio para evitar que quede aislado. Los estadounidenses compran una tribu comanche y Tassanana envía un ejército de 2000 hombres listos para enseñarles una lección única en la vida. Al mismo tiempo, según la inteligencia, un equipo estadounidense asediaba Fort Marion. Cualquiera que sea un oficial militar puede decir que esto debe ser un plan estadounidense para desviar al tigre de la montaña. Tanto Gablens como Stadion sintieron que debían abandonar Fort Marion e ir directamente al norte para sitiar Austin. De esta manera, no importa si los estadounidenses pelean de verdad o en falso, tienen que regresar a Austin. Porque una vez que Austin caiga, la retirada de los estadounidenses quedará completamente cortada y solo quedará una fortaleza en Dallas en el norte. De esta forma, la iniciativa de la guerra la tendrá el lado mexicano, quedando entonces en manos de los estadounidenses y cercar los puntos para reforzarlos o aumentar las tropas para asediar. Después de escuchar las sugerencias de los dos generales, Tassanana decidió enviar la fuerza principal a Marion para aliviar el asedio, mientras él mismo dirigía a las tropas para encontrar un lugar para acampar primero. Una es que hace demasiado calor y la otra es la sugerencia del gran duque, Franz Karl. Haz una fortaleza y lucha como un tonto. Franz no está en México. Y puede que no tenga un conocimiento profundo de las fuerzas armadas. Pero solo conoce este período de la historia. Y cree firmemente que la redada fue una conspiración. De hecho, fueron los mexicanos quienes traicionaron a Tassanana. Había muchas facciones en México. Tome la fuerza principal de 3000 de Tassanana. En ese momento, Tassanana tenía solo 2500 soldados mexicanos, 200 tejanos reclutados temporalmente y 300 soldados negros. Según la sugerencia de Franz, Tassanana emitió una proclamación para la emancipación de los esclavos negros. Pero él mismo todavía odiaba mucho a los esclavos negros.
A los 300 soldados negros solo se les asignaron 150 pistolas y algunas armas frías. Pero los soldados negros no se quejaron y aún adoraban a Tasa Nana como salvadora. Sam Houston llevó a 800 soldados de Texas a una emboscada junto al campamento de Tasangana. Estaba esperando la señal. La persona que le vendió la información prometió quemar el puente para cortar la retirada de Tasangana. Señor Houston, ¿vamos a morir? Comillas, coma. Preguntó Jimmy el recluta. Jimmy es un joven voluntario de Texas. Era pastor de caballos. Un día, algunos compatriotas estadounidenses corrieron a su granja y dijeron que los mexicanos le quitarían todos sus caballos y confiscarían sus caballos. Tierra. Jimmy estaba muy enojado y, a pesar de su obstrucción de la madre, se unió al ejército de Texas con un arma. Jimmy mataba gente. Y había algunos indios que siempre deambulaban por el rancho de su familia y decían que su tierra era de los indios. Así que el padre de Jimmy contrató a unos vaqueros y acabó con la tribu india. Jimmy también estaba allí. Cuando vio a un indio anciano que estaba a punto de tirarse al río para escapar, apretó el gatillo y el anciano cayó a la orilla del río. Los sabuesos de Jimmy se precipitaron con entusiasmo para morder a la presa. El padre de Jimmy vio a Jimmy derribar a un indio con una pistola y estaba muy emocionado de darle a Jimmy una navaja de bolsillo. Jimmy, córtale el cuero cabelludo como un hombre con esto. Jimmy tomó el cuchillo de su padre y tiró del cabello del indio. El padre de Jimmy usó el botín de Jimmy para hacerle un par de botas y se las dio a Jimmy como regalo de cumpleaños. Pero Jimmy, que estaba en el campo de batalla por primera vez, sus manos todavía temblaban incontrolablemente. Houston miró al recluta cuya barba no había crecido frente a él. Sonrió y besó la frente del niño. Todos somos mortales. Pero no seremos nosotros los que muramos hoy. Ten por seguro, niño, que Dios está con nosotros. Todos los mexicanos son descendientes de delincuentes e indios. ¿Señor Houston? Comillas, coma. Preguntó Jimmy. No. Pero hay muchos mestizos en México. ¿Dónde están los esclavos negros? Jimmy señaló a las tropas negras en el borde del campamento. Son propiedad de nuestros tejanos. Se los llevaron los desvergonzados dictadores de México. Y los tejanos estamos luchando para proteger nuestra propiedad y nuestra libertad. De repente, se produjo un incendio en el puente y hubo un motín en el cuartel de Tasangana. Los soldados estaban perdidos. Algunos luchaban contra el fuego y otros corrían sin pensar. Tassanana estaba besándose con su amante, la señorita Jenny, en su tienda de campaña en ese momento. Después de haber servido en el ejército mexicano durante muchos años, se había acostumbrado durante mucho tiempo a esta situación complicada. Por lo que solo le gritó al ayudante que estaba afuera. Camare, ve a ver qué está pasando. Diles que se callen. Gablens y Stadion querían detener el caos. Pero su español era pobre y los soldados mexicanos fueron completamente desobedientes cuando vieron a Camare. General Camare, llegó en el momento adecuado. Deje que se detengan para apagar el fuego. De lo contrario, el puente se quemará y el suministro del ejército será difícil. Camare asintió. Entendió la importancia del puente y sacó su pistola. Bang. Bang. Basta ya. Camare no había terminado de hablar cuando escuchó un disparo. Y una bala alcanzó a Camare. Camare se agarró el pecho con incredulidad. Y los soldados a su alrededor también se miraron consternados. En ese momento se dispararon más balas y varios soldados mexicanos que aún estaban en el lugar fueron derribados. Un proyectil explotó en el aire y los proyectiles dispersos provocaron una tormenta sangrienta en el campamento. Los soldados caídos dispersaron la fogata, que pronto encendió las tiendas de campaña circundantes. Y el ejército mexicano se volvió más confuso. Houston aprovechó la oportunidad, sabiendo que su nombre pasará a la historia. Por la libertad. Por nuestra tierra. B. El ejército texano en Houston estaba en pleno apogeo y rápidamente rompió la línea de defensa del ejército mexicano www. MTL Nobel. Com estaban a menos de 200 metros de la tienda de Tassanana. Mientras el ejército mexicano huía en todas direcciones. Un grupo de soldados negros bloqueó con su carne y sangre al ejército de Texas en Houston. La mayoría de estos soldados negros eran esclavos liberados. Solo habían recibido un entrenamiento simple. Y muchos de ellos incluso dispararon sus rifles indiscriminadamente como si fueran magia. Sin embargo, estos soldados negros resistieron el ataque sorpresa del ejército de Texas con un coraje asombroso. Houston sabía que tenía la oportunidad de poner fin a la guerra y tenía que hacer lo que fuera necesario. Hermanos, Tassanana está justo delante. Síganme. El esclavo negro del lado opuesto siguió rugiendo y corrió para enfrentarse al ejército de Texas. Los soldados negros lanzaron una carga desesperada, lo que ralentizó el ritmo del ejército de Texas y ganó tiempo para que Gablens y Stadion se reagruparan frente al ejército mexicano que comenzó a contraatacar.
Houston no tuvo más remedio que retirarse. En ese momento, una persona